70 personas las que han entrado. Son 70 personas las que han entrado a la tierra de Egipto, 70 personas que forman la familia de Jacob, y ahí es donde los hemos dejado, ¿verdad? Hace un par de semanas que tuvimos nuestro último tema de la historia antes de nuestro resumen de la semana pasada. Este nuevo pueblo que Dios se está construyendo, que Dios está levantando, entra a tierra de Egipto y la palabra nos dice que han de quedar ahí durante 400 años. Lo que quizás ninguno de nosotros esperábamos, aunque Dios ya lo había declarado, es que después de haber ingresado el pueblo de Israel, la descendencia de Jacob, a Egipto, y según los estudiosos haber tenido quizás unos 200 años de prosperidad, de bendición, de estar a gusto en la tierra de Egipto, ahora los vemos en la siguiente narrativa y en el Éxodo como un pueblo esclavizado, un pueblo que ha sido tomado, que ha sido desconocido, literalmente por el pueblo egipcio, que ya no ve en ellos la bendición que vieron cuando ingresó la familia de Jacob, y que ahora son puestos en trabajos difíciles, cansados, son subyugados, son esclavizados totalmente por Faraón y todo el pueblo de Egipto. La palabra nos narra de una manera muy directa que se levanta en las genealogías o en las generaciones de los faraones un nuevo faraón que desconoce no solamente la persona de José, sino toda la historia de José. Cuando la palabra nos habla de que no conocía a José, quiere decir que no conocía ni su persona, ni su historia, ni la importancia que José había tenido para Egipto. Ese tiempo en que Dios levanta a José, ese tiempo en que Dios le pone en un lugar de honor ciertamente, porque va a traer a través de él y del quehacer que Dios le ha dado, salvación, podríamos decirlo así, de la muerte por la carencia en la tierra de Egipto. Pero ahora la nueva generación de Faraón, quizás un cambio de genealogía o un cambio de familia en la línea de la descendencia de los faraones, ha traído a alguien que desconoce totalmente lo que la descendencia de Jacob ha traído en bendición para la tierra de Egipto. Sin embargo, hermanos, debe llamar nuestra atención cómo Dios ha multiplicado su pueblo de una forma totalmente extraordinaria. Para que 70 personas que han entrado a la tierra de Egipto en un lapso de 400 años se hayan multiplicado a casi 2,5 millones de personas, esto nos da una tasa de natalidad de aproximadamente 7.5 hijos por familia, por pareja. Esa es la manera en que el Señor ha permitido que la descendencia de Jacob se multiplique. Y si recordamos, veíamos que como que la construcción del pueblo iba muy lento. Como que pasaban muchos años antes de que hubiera un hijo, que se levantara una nueva familia. Ahora Dios ha acelerado las cosas. Ahora Dios está construyéndose de una forma rápida un pueblo y los está preparando para mostrarles su poder y su gloria y para mostrarnos a nosotros a través de la lectura de la palabra lo que Dios está planeando para mostrarnos el perfecto propósito de Dios, regresar a la comunión entre nosotros y nuestro Creador. Pero cuando vemos más de 200 años de esclavitud, de dolor, de angustia, de gritos, dice la palabra, de gemidos del pueblo de Israel que son escuchados por su Señor, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué pasó? Si Dios los llevó a Egipto y los llevó como una bendición y puso todas las cosas para que todo fuera perfecto y les dieron la mejor tierra de Egipto, ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Será que se nos durmió Dios? Lo tomó por sorpresa un nuevo faraón que él no esperaba y sabemos que todas las cosas están en control del propósito de Dios y que aún las situaciones negativas en nuestra vida son parte del proyecto de Dios para rehacer con nosotros una comunión perfecta como Él la tenía prevista desde la creación. Dios nos está mostrando su poder y la forma en que quiere convivir con nosotros. Estos años de esclavitud son parte de la preparación. A mí me llama la atención cómo la palabra nos dice que entre más el pueblo de Israel era oprimido, más se multiplicaba. Dios está construyéndose una nación grande, una nación fuerte. ¿Qué es lo que pasa con los egipcios? Pues nos podemos dar cuenta que los egipcios empezaron a tener miedo.
y que su naturaleza pecaminosa, de la cual hemos venido estudiando, provoca que ese miedo se transforme en acciones de maldad y de pecado. La esclavitud, la opresión y todo el dolor que le causan al pueblo de Israel es parte de ello, pero es por temor. Porque llega el momento en que la descendencia de Jacob es tan grande sobre la tierra de Egipto que ha sobrepasado la cantidad de egipcios. Los egipcios se reproducen de una forma más lenta. Tienen menos hijos por familia. Y ahora son más los israelitas que los egipcios. ¿Cuál es el temor del faraón? Si se levantan en una revuelta en contra de nosotros, nos aniquilan. Y la tierra que es de los egipcios podría haber sido del pueblo de Jacob. Pero este no era el propósito de Dios. Dios tiene todas las cosas en control de tal manera que el pueblo ha sido fortalecido y aún en la maldad de los egipcios, en el temor de los egipcios, Dios se está manifestando ahora para traer la libertad a su pueblo. Pero podemos darnos cuenta también que Dios está usando aún la pecaminosidad del pueblo egipcio, esa opresión que viene por el temor, y sabemos que el temor es una consecuencia del pecado. Y es para Dios una oportunidad para revelarse a su pueblo y para revelarse a las demás familias de la tierra como el Dios Todopoderoso. Vemos en el relato, vemos en la historia de la liberación del pueblo de Israel, tres formas en que Dios se revela. Tres formas en que Dios se manifiesta delante del pueblo, delante de los egipcios y delante de nosotros al estar leyendo, al estar recordando y estudiando la narrativa de la liberación del pueblo de Israel. Tres formas en las que Dios va a mostrarnos su nombre, su poder y cuál es el plan de Dios para la liberación del ser humano, de la opresión y de la esclavitud del pecado. La primera forma en que Dios se va a revelar es a través de este diálogo, de este encuentro con este hombre llamado Moisés, a quien Dios le revela en primer lugar su nombre. Y le dice a Moisés, yo soy el que soy. Dios le revela a Moisés el nombre de Dios y le revela de esta manera que Él es el que existe, el que siempre ha existido, el Dios eterno, el que existe en y por sí mismo, el que no depende de nada ni de nadie, el que simplemente es. Este es el Dios en el que creemos. Pero además le agrega a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le está haciendo un recordatorio a Moisés de la historia, de cómo Dios se ha revelado, de cómo Dios tiene un proyecto, un propósito, el cual ha llevado a través de los actos, de las situaciones, de la narrativa que nosotros podemos tener en la palabra, pero de hechos reales, históricos, que han quedado plasmados ahí en la Biblia. Y Dios está llevando su propósito a través de la historia. Dios escoge a este ser humano, a este hombre llamado Moisés, y lo escoge para encargarle una obra, un proyecto que humanamente era quizás no imposible, pero sí muy difícil de alcanzar. Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 4 nos hablan acerca de cómo Dios llama a Moisés, cómo Dios prepara a Moisés para este encuentro con Faraón. Y nos damos cuenta de que Dios se aparece a Moisés, ¿en qué lugar? En el desierto, en medio de la nada. Moisés está ocupado con sus labores cotidianas, cuidando los ganados que le correspondían o que eran propiedad de su suegro. Ocupado como tú y yo en las labores cotidianas de la vida. ¿Sabes qué? Ahí es donde Dios se manifiesta. Eso es algo que tenemos que entender. Dios viene al ser humano aun cuando el ser humano no lo está esperando. Dios viene al ser humano que está ocupado en situaciones cotidianas en la vida, pero Dios
como Señor de la historia, como Señor con un propósito sobre nuestra vida, irrumpe en nuestra historia secundaria, en nuestra historia cotidiana, con su proyecto eterno. Y hay circunstancias en nuestra vida que nos muestran esto. El llamado de Dios, la forma en que Dios llama nuestra atención, cuando Dios quiere corregir algo en nuestra vida, cuando Dios nos quiere formar para algo en especial, cuando nos está llamando a un proyecto que le pertenece a su propósito, Dios irrumpe en nuestra historia y nos dice: yo soy. Y te estoy llamando con un propósito específico, pero que es parte de mi propósito eterno. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés, y disculpa la palabra, se siente inepto. Él dice: yo no puedo con esta labor, no soy apto para la tarea que Dios me está pidiendo que realice. Dios le está diciendo: Moisés, tú vas a ir a la presencia de Faraón y lo vas a confrontar con la situación de que ha oprimido a mi pueblo de tal manera que sus gemidos han llegado hasta mi presencia, y le estoy dando una orden: vas a dejar libre a mi pueblo. Y claro que Moisés no estaba nada convencido de que él podía hacer esta situación. Y podríamos darle muchas excusas a Moisés. Él tenía muchas excusas delante de Dios. Podríamos decir: bueno, es que la gente tiene un cierto miedo natural a hablar en público. La primera vez, y si te has levantado alguna vez a hablar en público, la primera vez, y a veces la segunda y la tercera, y hay algunos que nunca se nos quita el temor a hablar en público, es algo impactante. Pero no solamente era hablar en público, sino era hablar delante de una persona que era importantísima. Y no solamente importante, sino delante del mismo pueblo egipcio, Faraón era considerado como un dios. Hablar e ir en contra de los designios de Faraón era una sentencia de muerte sobre aquel que se atreviera a hablar con él. Si esto fuera poco, Moisés debiera haber estado recordando en su mente que tenía cuentas pendientes con los egipcios. En pocas palabras, había un gran anuncio en medio de la plaza principal de Egipto que decía con la cara de Moisés: se busca por homicidio. Esta es la realidad de Moisés. Moisés estaba siendo buscado por el pueblo egipcio por haber asesinado a un egipcio. Y sabiendo que él era hebreo, no le pintaba nada bien las cosas si era capturado, ¿verdad?, bajo este cargo. Y nuevamente vemos que según la lógica del ser humano, Moisés no es la persona más apta para lo que Dios quiere que se realice. Pero bueno, nos damos cuenta que no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Moisés no es la persona apta, pero tampoco lo era Abraham, tampoco lo fue José. Dios tuvo que llevar todo un proceso de formación, todo un proceso de llevar a la persona a estar constituida con todas las situaciones en vida, capacitada, con un carácter formado para que cumpliese el propósito de Dios. Sin embargo, Moisés seguía sintiéndose inepto e inútil para cumplir estas situaciones. Hermanos, pero esto nos pasa a ti y a mí. No entendemos el propósito de Dios, no nos creemos capaces de realizar la labor para la cual Dios nos ha llamado, y no creemos que tenemos lo necesario, que Dios está proveyendo en nosotros lo necesario para cumplir. ¿Y sabes qué? Dios lo sabe. Por eso el Señor ahí en Isaías le revela al profeta, y Isaías 55, 8 y 9 nos dicen: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios conoce la debilidad del ser humano. Dios conoce nuestra debilidad mental. Somos débiles de mente los seres humanos. No podemos alcanzar
a comprender los planes, los propósitos, los proyectos de Dios, ni a ver en la mayoría de las ocasiones cómo Dios a través de las circunstancias, de las pruebas, de las situaciones adversas, de las bendiciones, de nuestra situación de vida históricamente, cómo Dios la ha llevado a través de nuestros años de vida, Dios nos ha estado preparando para el cumplimiento de su propósito. Gracias que Dios es un Dios de misericordia y la manifestó en Moisés. Por un momento en la narrativa ahí de la palabra vemos un Dios que un poco se desespera con Moisés, porque ante las excusas de Moisés, bueno Señor, pero yo quién soy, ¿verdad? Y si voy y les digo que me ha mandado, ¿quién le voy a decir que me ha mandado? Les vas a decir que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, yo soy, te ha enviado. Bueno Señor, pero ¿cómo van a creerme? Te voy a dar las pruebas necesarias. Bueno Señor, pero yo no soy muy bueno en el habla. Y ya vemos a un Dios que empieza a desesperarse. ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo a aquel que puede y el que no puede hablar? ¿Quién conoce todas las situaciones? Yo me imagino a un Moisés diciendo, bueno Señor, pero no te enojes. Sí, me he opuesto a tu voluntad. Pero es la misma historia tuya y mía. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, yo no puedo? Yo no tengo la capacidad. Yo no sé hablar. A mí me falta estudio, a mí me faltan recursos, a mí me falta tiempo para poder cumplir con tus propósitos. Pero Dios, hermanos, cuando llama, no se fija en lo que somos capaces o no de realizar. Cuando Dios nos incluye en su propósito, en su proyecto, en su historia, no está viendo en nosotros la capacidad. Sabemos que Dios va mucho más profundo para mirar en el ser humano. Y la palabra nos enseña que Dios lo que ve es el corazón. Y muchas veces nuestro corazón no está conectado con nuestro pensamiento. Porque si así fuera, entonces nuestro pensamiento sería humilde, dispuesto y obediente. Al final Dios ve que Moisés va a obedecer, aunque su mente le dice no lo hagas. Al final Dios ha visto que Moisés es un ser humilde que va a tomar lo que Dios le ha dado y que lo va a usar para llevar a su pueblo a la libertad. Aunque la mente de Moisés le dice, tú no sabes, tú no eres líder, tú no tienes capacidades, tú no tienes lo necesario para realizar la labor. Simplemente Dios toma el corazón humano y lo transforma para hacerlo de tal manera que cumpla su propósito. Y agrega algo más que es importantísimo para Moisés en la historia de Dios y para ti y para mí en este tiempo. Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. ¿Qué mayor seguridad podemos esperar tú y yo para cumplir los propósitos de Dios que saber que cuando estamos caminando, cuando estamos viviendo en voluntad de Dios, cuando estamos levantándonos para cumplir los propósitos a los cuales Dios nos ha llamado, Dios nos da la misma promesa que le dio a Moisés y nos dice, yo voy a estar contigo. No te voy a dejar, no vas solo, no te vas a presentar delante de Faraón solo, no son tus fuerzas, no es tu conocimiento, es la presencia del Dios vivo y verdadero, la presencia del Dios todopoderoso, la que está contigo en todo momento y nunca te va a dejar. Y esto es algo que tenemos que aprender del Señor. Dios nunca envía a su pueblo y nunca envía a sus hijos solos. Dios elige, Dios prepara, pero Dios acompaña. Dios es un Dios que está a nuestro lado. Y qué triste es que nosotros, los seres humanos, en nuestra debilidad mental, en nuestra falta de fe, no vemos a Dios en nuestras circunstancias difíciles. No vemos a Dios en el problema, no vemos a Dios en el accidente, no vemos a Dios en nuestras necesidades y carencias, no vemos a Dios en las bendiciones que tenemos cada día.
y por lo tanto dudamos de que Dios verdaderamente está a nuestro lado, entonces vienen las dudas, entonces viene la necesidad, porque ha venido a nosotros la falta de fe. Y si yo no creo que Dios está conmigo, no me voy a atrever. No me voy a atrever a dar el paso, no me voy a atrever a entrar en la circunstancia difícil, no me voy a atrever a enfrentar al enemigo o a mis propios temores. Y recordemos, el temor es consecuencia del pecado. El temor no es natural en la creación de Dios. Dios no quiere hijos temerosos y nos da una seguridad y nos dice: yo estoy contigo. Pero habíamos dicho que el Señor se revela en esta historia de tres formas. Le ha dado ya a Moisés su nombre y una seguridad. Yo soy, no dependo de nadie, todo depende de mí y yo estoy contigo. Ten la fe necesaria. Pero ahora Dios se va a manifestar también delante del pueblo egipcio y delante de su pueblo, del pueblo hebreo. Y podemos seguir la lectura de la palabra ahí en Éxodo 7, 8, 9, 10 hasta el capítulo 13 y vemos la manifestación del poder de Dios de una forma increíble. Hoy por la mañana en la clase de escuela dominical, por cierto, muy interesante, se la perdió si no estuvo aquí. Se hablaba de algunas corrientes teológicas que niegan los milagros de la Biblia. Pero sabemos que lo que leemos en la palabra está asegurado en nuestro corazón y en nuestra mente debe estarlo, que es verdad. Dios se manifiesta y hace que la naturaleza le sirva y que las circunstancias de la historia se pongan de tal manera que se manifieste su proyecto, el propósito de Dios, y las cosas sucedan porque Dios así lo ha determinado. ¿Cómo veían los egipcios las 10 plagas que Dios envía? Mi hermana Marta decía en la mañana, y es muy cierto, los egipcios lo veían como hartarse de sus propios dioses. Esta es la única explicación. Los egipcios adoraban todo lo que se movía y tenían ranas a las cuales adoraban como dioses. Adoraban las circunstancias de la naturaleza, casi todos los insectos, todos los animales, y Dios lo que les está manifestando a través de las plagas es: bueno, pues vamos a ver cuál Dios es más poderoso. Los egipcios podían estar ahí tiempo, no sé si en meditación o en adoración a las diferentes criaturas, al fin criaturas de Dios. Pero nunca podrían controlarlas como el Dios vivo y verdadero lo hace. Y Dios usa esas plagas. Entre los egipcios no había ateos, hermanos. En ese tiempo no se batallaba con el ateísmo. Ahí todo el mundo creía en Dios y en más de uno. Pero ahora Dios dice: bueno, vamos a manifestar quién es el Dios poderoso. Y bueno, podemos dar un recorrido a través de las plagas que el Señor envía para ir delante de Faraón y mostrarse, y esto es algo bien interesante, mostrar que Dios tiene un propósito y un proyecto de manifestar su gloria y su poder, no solamente de liberar. Podríamos pensar, el proyecto de Dios es liberar. No, el proyecto de Dios es glorificarse. Y para eso envía liberación. Y vemos cómo Faraón se endurece, y hablábamos un poco de esto el martes, el martes en la clase de doctrina, que también están bien interesantes, se las está perdiendo. Cómo Dios endurece el corazón de Faraón, pero también la naturaleza pecaminosa de Faraón endurece su propio corazón. Y de esta manera, el pecado de Faraón le lleva a contraponerse con la voluntad de Dios, y esto evita la liberación del pueblo en las primeras plagas, pero también Dios, para manifestar su gloria y su poder delante, no solamente de los egipcios, sino de su propio pueblo, porque está volviendo a encontrarse con este pueblo. Pareciera que durante estos 400 años que el pueblo ha estado en Egipto, Dios no ha tenido ya contacto con el pueblo que ha dejado ahí.
y tiene que reencontrarse con Él, y por eso se presenta por nombre, le recuerda quién es Él, manifiesta su poder a través de milagros y no permite que Faraón inmediatamente diga sí, que se vaya el pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo no voltee a ver a Moisés, que fue muy convincente con Faraón, o a Faraón, que fue muy noble y que fácilmente los dejó ir. ¿A quién va a voltear a ver el pueblo cuando es liberado? Va a voltear a ver a Dios, porque es por el poder de Dios que es liberado, no por la nobleza de Faraón, que no lo era. Su naturaleza pecaminosa no le permite serlo, no por que sea muy elocuente y muy bueno para convencer a la gente de Moisés, porque no lo es, sino por el poder de Dios. Y las aguas, por el poder de Dios, se convierten en sangre. No solo el río, sino también aquellas fuentes que estaban en la ciudad. Millones de ranas que eran adoradas en Egipto cubren la tierra hasta que no quieren ver una más. En todo el país el polvo se convierte en piojos. Y no tenían los medicamentos que hoy se compran en la farmacia para deshacerse de ellos. Era una situación desesperante. Toda clase de moscas, dice, se levantan sobre toda la tierra de Egipto. Hay una enfermedad, una peste que acaba, aniquila a los caballos, a los asnos, a los camellos, a las vacas, a las ovejas. Y después viene la enfermedad sobre el ser humano. Las úlceras que causan un dolor indescriptible en todos aquellos que están enfermos. La naturaleza viene en contra de la ciudad, del pueblo egipcio, y cae granizo, dice la palabra, mezclado con fuego. Para que no digan, no, es que estaba haciendo mucho frío. Dice el Señor, bueno, pues vamos a mostrar que aún en medio del fuego puedo enviar granizo. Llega la langosta y lo poco que había quedado después del granizo y del fuego, se lo come. Y viene otra vez la carencia sobre todo Egipto. Y para que no busquen la manera de resolver su situación, 3 días de oscuridad. Y con esto diríamos, cualquiera se convence. Pero Dios no quería que Faraón se convenciera. Esa es la realidad, esa es la historia detrás de la narrativa. Dios no quiere que Faraón se convenza, porque quiere mostrar su poder. Y en la 10ª de las plagas, Dios se quiere revelar de una forma tan extraordinaria para manifestarle a su pueblo y para enseñarnos a ti y a mí cómo Dios está mostrando su proyecto de liberación. No solamente del pueblo hebreo, no solamente de la descendencia de Jacob, sino cómo Dios va a liberar de la esclavitud, del pecado y de la muerte a su pueblo. Y para ello, hermanos, las palabras de interpretación que pudiésemos dar cada uno de nosotros sobrarían. Por eso te invito a que vayamos a la palabra. Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano,
y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta Pascua, este pasar por alto, que es el significado de la palabra Pascua, que Dios enseña en la historia a su pueblo, el pueblo hebreo, esta institución de la Pascua de Jehová, como acabamos de leer, es la muestra del plan de Dios. Y es la tercera forma en que Dios se revela en esta narrativa, en esta historia. Dios ha revelado su nombre y que está con nosotros. Dios ha revelado su poder y que lo que quiere es manifestar ese poder a su pueblo para que el pueblo le reconozca. Pero ahora Dios quiere también revelarse y revelarnos a todos nosotros su proyecto de liberación. No solamente del pueblo en Egipto, sino de todo su pueblo de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? A través de la Pascua. A través de pasar por alto con la sangre como etiqueta, con la sangre cubriendo aquel por el que Dios va a pasar por alto, y podríamos decirlo así, la consecuencia del pecado, que es la muerte. La muerte no llegaría a aquellos que están marcados con la sangre del Cordero. Esto es la Pascua. Y sabemos perfectamente qué es lo que Dios estaba revelando. No solamente en la libertad del pueblo de Egipto, sino en nuestra propia libertad. Esta es la misma Pascua que el Señor Jesús comió con sus discípulos. Y es la misma Pascua que hoy el Señor nos convida a comer, a ti y a mí, con Él. El Cordero sacrificado, la sangre sobre nosotros son la Pascua. Dios pasó de nosotros la plaga de nuestro pecado, la paga de ese pecado que es muerte, y ahora nosotros también celebramos, como celebró el pueblo de Israel al salir de Egipto, la libertad. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, hijos de ese Dios todopoderoso que se manifiesta y que sigue prometiendo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Somos parte del pueblo de ese Dios todopoderoso que lo que quiere es manifestar su poder y su gloria, y hará todo lo necesario para que su pueblo sea liberado. Y somos parte de ese pueblo que por la Pascua del Cordero de Cristo somos libres de la paga del pecado. Y el Señor nos dice: acercaos a la mesa en esta hora. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en la institución de la Pascua nos manifiestas tu proyecto, tu propósito redentor, tu gracia soberana, y como, Señor, por el derramamiento de sangre seríamos marcados como tu pueblo. Gracias, Señor, porque a esta hora, Padre, también nos permites celebrar, ahora conocida como la Cena del Señor, recordando que Él ha sido nuestro Cordero Pascual y que por su sangre somos nosotros liberados de la esclavitud. Tú liberaste a tu pueblo con gran poder, con tu gloria manifiesta, Señor, y así también has liberado a cada uno de nosotros con gran poder, venciendo la muerte, el pecado. Gracias, Padre, porque hoy tenemos salvación, porque hoy tenemos libertad y podemos gozarnos, Señor. Cuando leemos tu palabra, cuando leemos tu historia, nos damos cuenta nuevamente, Señor, que no es el hombre, que no son sus capacidades, que no es su conocimiento, que no es la sabiduría, que no es nuestra aptitud, sino solamente tu gracia.
la que salva nuestra vida, la que transforma nuestro pensamiento, la que cambia nuestro corazón. Y hoy, Señor, cuando nos acercamos a tu mesa, lo recordamos con gratitud y compromiso. Gracias, Señor, por la libertad. En Cristo Jesús. Amén.